Muy buenos días, me llamo Yuta, soy el autor del blog El Instinto de la Nutria y te voy a seguir explicando en qué consisten los 10 mitos sobre las elecciones. Estábamos hablando de la campaña y por supuesto hay alternativas para poder informarte y evitar que te manipulen en medio de todo este bombardeo de información por todas partes. Algunas de ellas están detalladas aquí, pero de las que ya tienes aquí que puedes investigar pinchando en el PDF y bueno, entrando en sus webs, yo destacaría tres o cuatro. Una de ellas es Neutral, que te ayuda a saber cuándo las noticias son ciertas o no y sus redes sociales están muy bien llevadas. Especialmente os recomiendo el perfil de Instagram que tienen. Otra de ellas es Despiertos TV, que se ocupa de un periodismo lento en el cual publican cada cierto tiempo unos documentales que analizan problemáticas en la comunidad canaria. Y que bueno, se trata de un periodismo en el que se han destapado varios casos de corrupción bastante grandes y que vale muchísimo la pena el estilo documental que tiene. En cuanto a grupos de derechos civiles, Corporate, es decir, CEO, lo que hacen básicamente es investigar hasta qué punto la influencia de los lobbies tiene efecto y peso en las negociaciones del Parlamento Europeo. Y en cuanto a Ciencia con Futuro, lo que hacen es, bueno, obviamente intentar defender el programa de investigación en España. Hace poco con los presupuestos generales del Estado lo que hicieron fue analizarlos en clave de ciencia, en clave de ver si eran suficientes o no, o cuáles eran los detalles para saber si valía la pena o no apoyarlos desde el punto de vista del grupo de, bueno, de personas que se dedican a la ciencia en España. Luego está Epicenter Works, que la veremos más adelante en qué consiste, y Cibio, que también más adelante veremos sus propuestas. Una de las cosas que ocurrió en 2011 e incluso mucho antes es que muchísima gente se dio cuenta de que la Junta Electoral, es decir, el órgano que regula el proceso de las elecciones, no tenía, hasta cierto punto, no tenía poder para poder callarles y evitar que se organizasen, que formasen grupos ciudadanos y que intentasen defender sus derechos o informar a la población sobre aquello que la gente o que las corporaciones le ocultan. Una de esas plataformas que surgió en 2006-2007 es Meneame.net. Meneame básicamente lo que hace es construir la portada de un medio digital entre todas las personas que forman parte del medio y que están conectados en ese momento. Lo que hacen es juzgar si las noticias cumplen ciertos criterios de calidad, ya sea si son partidistas o no, si son sensacionalistas, si están repetidas, si son falsas, y poco a poco se va construyendo esa portada. La verdad es que el medio vale mucho la pena, a veces no tanto por la portada, sino sobre todo por los debates que se montan en torno a las noticias para ver si realmente son ciertas o no, y si cuentan toda la parte de la historia o no. Otra de las plataformas es Osoigo, que lo que hace es tender un puente entre tus representantes políticos y tú, es decir, darte la posibilidad de que les hagas llegar tus preguntas para que las respondan. Y lleva un conteo de quiénes han respondido preguntas y cuáles son los que más responden, cuáles son los que menos, e incluso cuáles son los que más propuestas hacen en el Congreso. Con lo cual es bastante útil y sigue en marcha.
Muy bien, como acabas de ver, la plataforma Ciencia con Futuro defiende los derechos de bueno, de todos los investigadores del país y esta es una de sus radiografías del estado de la investigación y de la ciencia en España. Otra de las plataformas, como dije antes, era Epicenter Works, que con su iniciativa Pledge 2019 EU, lo que hacían era condicionar o intentar presionar a la clase política, a los representantes en el Parlamento Europeo, para que no apoyaran la ley que permitiría los filtros en los contenidos que se suben en Internet, con la promesa de que si votaban a favor de esa ley que permitía los filtros, pues ellos no les votarían y además los visibilizarían. En su nueva versión de la web, que pueden ver pinchando en una de las diapositivas anteriores, donde aparece el link, podréis ver la lista de partidos que votaron a favor y que votaron en contra de esa propuesta para visibilizarlos, y de cara a las elecciones generales y en las parlamentarias, pues ellos lo que proponen es que no se vote a eso a eso a esos representantes, ¿no? A esos partidos. Es una de las iniciativas que se plantean. Luego está Vote Watch Europe, que sirve precisamente para vigilar realmente si los programas electorales que te prometen aquí para las europeas y para las generales luego se corresponden con sus votos en el Parlamento Europeo. Es muy útil, muy intuitiva, está llena de gráficos y bueno, se puede ver aquí los quesitos para indagar en ellos, pinchar y se vería la lista completa de partidos con sus nombres y apellidos de los representantes, de los diputados, bueno, de los europarlamentarios, y ver quién realmente ha votado a favor o en contra de cada medida. Una de las cosas que plantea J.R. Mora es que a veces el cuarto poder, el poder periodístico, ha sido comprado o presionado por el poder económico. Entonces, desde hace algún tiempo, afortunadamente, hay mucha gente que intenta no hacerlo y se han montado varios medios independientes en los cuales bueno, se liberan de esa carga para realmente informar a la población sin esas condiciones y esas limitaciones. Una de ellas es la plataforma Cibio y a continuación vamos a ver en qué consiste sus propuestas. No, ahora no. Sí, ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Es mucho mejor cuando sabemos lo que ocurre. Mejor con transparencia. La transparencia es el camino para tener una democracia más fuerte. Con unas instituciones sensatas, claras y accesibles. Unos ciudadanos implicados, participativos y una sociedad más constructiva. Somos la Fundación Ciudadana Cibio y trabajamos para lograr una transparencia real y eficaz. Como ciudadanos, identificamos los problemas que nos preocupan, averiguamos qué datos hay disponibles y desarrollamos herramientas que los procesan, interpretan y hacen entendibles para que cada uno se forme su propia opinión. Y así evitamos que... ¡Pero hombre, otra vez! Creamos herramientas para solicitar información a los organismos públicos y presionamos para que te respondan. Analizamos a diario el BOE para que nombramientos, leyes o subvenciones estén a tu alcance en forma de noticia. Investigamos los datos públicos y averiguamos cuántos indultos se conceden o qué medios se destinan a luchar contra el fuego. Mostramos en qué se gasta la administración tu dinero o retratamos el mapa del poder, las conexiones e intereses que unen a las personas más influyentes. Ya hemos conseguido cambiar las cosas y más que lo vamos a hacer hasta que logremos que lo normal sea ser transparente. ¿Te unes? Comienza por decir bye bye opacidad. Hola democracia. Bueno, como acabáis de ver, las herramientas que propone y que ofrece Cibio son acojonantes, son muy útiles y os recomiendo muchísimo pinchar en su web e ir a investigar un poquito e indagar en cómo funciona, porque realmente vale mucho la pena. Se te abren los ojos. Sus propuestas para las elecciones generales son estas que acabáis de ver, y en su web no solo las muestra, sino que las explican y están haciendo una campaña en la cual se reúnen con los líderes políticos para transmitírselas y explicárselas, porque en su web también puedes ver en qué consisten de una manera detallada y sobre todo se puede hacer una encuesta para decirles a ellos cuál es el orden de prioridades según tu criterio. Es decir, para que ellos cuando puedan reunirse con los líderes políticos puedan decirles cuáles son las cosas más urgentes según la población y establecer hasta cierto punto una hoja de ruta, una agenda o saber cuáles son los temas más necesarios o urgentes. Así que como vemos, después de haber mostrado estas iniciativas, está claro que el quinto mito es falso. Nadie se mueve para resolver esto, es falso. Hay muchísima gente que se mueve y que están intentando resolver las cosas, pero no se conocen entre sí y si no los conoces, pues no puedes acceder a esa información. Muchas gracias por escucharme.
Como siempre, ten en cuenta que este miércoles a las 8 tendremos un directo de Instagram en el cual puedas plantear tus preguntas. Si quieres seguirme en las redes sociales, pues soy Yutanutria, aquí tenés en Twitter, Instagram y Facebook. Y si te apetece compartir o sacar capturas y pasarlo a tu gente, por favor usa el hashtag 10 mitos elecciones en las redes sociales para que nosotros podamos darte feedback y compartir o debatir contigo y comentar las cosas que vayas compartiendo para de alguna manera entre todos intentar hacer crecer toda esta información. Gracias y en el siguiente vídeo seguiremos hablando de los 10 mitos sobre las elecciones. Hasta luego.